Buenos días, qué bendición en esta oportunidad poder compartir con ustedes este momento tan especial, la oportunidad que tengo de compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos de fiesta y creo que es un buen momento para compartir una palabra que nos pueda ayudar, que nos pueda bendecir, que nos pueda edificar. Dios les bendiga hoy y que la palabra que Dios nos envía hoy edifique, bendiga, arraigue y establezca nuestras vidas en el Señor. En esta hora yo quiero predicar sobre un tema que se llama la sinceridad es lo único que cuenta. Y quiero hablar de ese tema porque esto es importante en la vida del cristiano: la sinceridad, la lealtad, la honestidad, la rectitud. Eso es lo único que cuenta en nuestra relación con Dios. Creo que no tendría sentido nuestra relación con Dios si no hay sinceridad, si no hay honestidad. En esta hora yo quiero traer a colación una historia maravillosa. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solamente una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y él dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Quiero hacer mención porque el capítulo 5 comienza diciendo: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Yo quiero que recordemos la etapa del capítulo 4 del libro de los Hechos. La Biblia nos recuerda, nos menciona que la iglesia entró en un espíritu de ayuda, un espíritu de identificación con la gente pobre, con la gente necesitada, de tal manera que la Biblia dice que la gente, los primeros cristianos, vendían sus heredades, vendían sus casas y traían el precio de lo vendido, lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Menciona un hombre llamado, un hermano llamado Bernabé, José Bernabé, que también vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Y la Biblia menciona que no había ningún necesitado
entre los hermanos. Muy bien, ese espíritu se estaba moviendo en la iglesia, un espíritu de amor, un espíritu de identidad, de identificación con las necesidades de la iglesia. De tal manera que las cosas que tenían los primeros cristianos, dice que todos lo tenían en común, que todos estaban preocupados los unos por los otros. Bueno, pero en la iglesia no es como se cree, como se pinta. La idea sería que todos los cristianos fuéramos fieles. Como decía al principio, ¿no? La sinceridad es lo que cuenta en la vida del cristiano. Yo entiendo que en este pasaje sucede algo que no debió haber sucedido. Ananías y Zafira tomaron una decisión que afectó su vida. Aparentemente Ananías era del grupo, Ananías era de la iglesia, Ananías era un hermano, Zafira, su esposa, era una hermana. Pero te digo, hermano, no eran sinceros, no eran leales. ¿Y de qué sirve ser de una congregación, pertenecer a una iglesia, pertenecer a un equipo de trabajo en la iglesia o estar involucrado en la obra del Señor si no somos sinceros? Bueno, lo interesante es que esta palabra puede servirnos, puede ayudarnos para establecer nuestras bases y nuestra relación con Dios, para que la relación no sea como la de Ananías y Zafira. Bueno, ya leímos la historia. Por cierto que es una historia impactante, al mismo tiempo triste, ¿no? Porque se dan cuenta de lo que sucedió. Hay algo que menciona en el capítulo 5 y versículo 1, versículo 2, que dice que Ananías, habiéndose puesto de acuerdo con Zafira, dice que sustrajo del precio de la heredad, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, uno pudiera pensar de principio, cuando uno lee el pasaje, bueno, ¿y qué de malo pudo haber tenido que haya vendido una heredad, haya determinado con su esposa, pongamos, dar un 50% para la iglesia, para los pobres, y quedarse con un 50%? Parece que no había nada en contra, ¿no? Pero voy a decirle algo en esta hora. La palabra dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y es aquí donde tenemos que detenernos para entender, para saber dónde estuvo el problema que ocasionó incluso la misma muerte de este hombre, ¿no? La palabra sustraer del original es una palabra griega fisomai, y eso quiere decir que apartó. Oiga esto, la palabra sustraer es que apartó clandestinamente apartó ese dinero. La palabra sustraer se traduce secuestrar, eso así se traduce. Dice secuestrar para uno mismo. Esa palabra se traduce apropiarse indebidamente. Y eso es, en la Biblia no es aceptable, ¿no? Sustraer. La palabra sustraer también quiere decir retener para sí. Sustraer, la palabra se traduce hurtar. La palabra se traduce cometer fraude. Así se traduce. La palabra se traduce o pensando lo que hizo Ananías y su esposa al retener a esa parte del precio de la tierra, es que la palabra sustraer se traduce que estaban engañando. Dicho en otras palabras,
Ananías y Zafira no eran fieles. Parece que se estaba operando un espíritu que estaba llevándolos o empujándolos a hacer algo indebido. Bueno, hay algo que sucede en este pasaje. Vamos a regresar al pasaje del capítulo 5. La palabra dice que cuando llegó Ananías a la reunión, dice la palabra que Pedro le dijo a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hermanos, a veces uno lo pasa por alto, lo ignora, ya con consentimiento, con conocimiento de que detrás de alguna acción nuestra hay fuerzas diabólicas, espíritus inmundos que están operando para que nosotros hagamos cosas indebidas. Según este pasaje, Satanás había llenado el corazón de Ananías para que mintiese al Espíritu Santo. Y quiero decirles, hermanos, que es natural cuando nosotros somos insinuados por un pensamiento que uno considera que no es lo correcto. Tenemos que ser sabios y entendidos a ver si no detrás de ese pensamiento hay fuerzas diabólicas que nos están empujando a hacer las cosas para que hagamos cosas que puedan ofender al Señor. ¿Por qué llenó? Hermanos, cuando hablamos del Espíritu Santo, tanto que hablamos de la llenura del Espíritu, y qué bendición, ¿no? Ser un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno del dinamis, del poder de Dios. Pero qué triste que una persona sea llena o que Satanás llene su corazón. Ahora, la palabra dice que el apóstol le dijo, reteniendo la heredad o reteniendo el dinero, ¿no se te quedaba a ti? O vendida, y si la vendiste, pudiste haberte quedado con el dinero. ¿No estaba esto en tu poder? Podías haberlo decidido. Pero no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Hermanos, los cristianos tenemos que tener la habilidad, el discernimiento para poder actuar correctamente. Que nuestras decisiones no vayan en contra de lo que Dios establece, ¿no? Bueno, al oír estas palabras, cayó y expiró. Qué interesante es esto, ¿no? Yo diría, lástima que en nuestro tiempo ya no suceden estas cosas, deberían de suceder. Que alguien que no sea leal, que no sea fiel, cayera muerto en la congregación. Quizá porque estamos en el tiempo de la gracia. Quizá porque Dios es un Dios de oportunidades. Quizá porque el arrepentimiento es algo que Dios estableció, que Dios proveyó para que nosotros reaccionemos. Pero qué situación, ¿no? En medio del servicio, de la alabanza, de la adoración, de la prédica, entra Ananías, es confrontado por el ministro, por el siervo, por Pedro, le encara, le confronta lo que hay en su corazón, y al oír estas palabras, no fue Pedro quien emitió un juicio, sino al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Bueno, esto está diciendo que Ananías no era un hombre fiel. Esto está diciendo que aunque estaba en una congregación, aunque participaba, aunque era considerado
parte integral de la congregación, no era sincero. Yo digo, no tiene sentido. Yo tengo más de 50 años de ser cristiano. Y yo digo, no tiene sentido mis 50 años de ministerio. No tiene sentido los 50 años de estar perseverando si no soy fiel, si no soy sincero. Por eso en esta hora la idea es esta, que tú te detengas, mires, como alguien dijo por ahí, que miremos un ratito para adentro, que hagamos un autoanálisis, un autoexamen, para ver si nosotros realmente estamos en lo correcto, ¿no? Bueno, es posible. Uno no puede descubrir el corazón del hombre. Quien conoce todas las cosas es Dios, pero quien conoce cómo ando soy yo. Entonces es importante que tomemos muy en cuenta esta situación. Está escrito ahí para nuestra enseñanza. Pero te quiero decir algo en esta hora. Hay una palabra que se encuentra en el libro de Tito, capítulo 2 y versículo 10, que dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué interesante. Miren lo que dice el apóstol Tito, que no defraudemos, dice la palabra, sino que nos mostremos fieles en todo, para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. La idea es esa. Yo creo que tenemos que detenernos, tenemos que hacer un autoanálisis de nuestra vida. Y bueno, y si hemos andado mal, ¿por qué no cambiar de actitud? Bueno, yo quiero en esta hora recordar la historia de un hombre llamado Acán. Dios había dicho que toda la riqueza que iban a capturar en la guerra, que era anatema a Jehová, y que ningún israelita podía tomar nada del anatema para sí. Las riquezas que iban a capturar, nadie podía tocarlas, le pertenecían a Dios. Pero Acán descubrió un lingote de oro y un mantillón babilónico. ¿Qué precio tendría? No sé, haber sido de mucho precio, de mucho valor. Y la palabra, entre la gente codiciosa está mencionado Acán. Lo codició, lo vio, lo pensó, fue impelido a tomarlo. Pero ese pensamiento no era de Dios. ¿Por qué? Porque iba en contra de la voluntad de Dios. No hagamos nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Sea un versículo en la palabra que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Por lo tanto, hermanos, tenemos cuadros en la Biblia. ¿Sabes cómo terminó Acán? ¿Sabes que Acán fue afectada su relación con Dios por la decisión que tomó? Afectó a su familia. Toda su familia murió por falta de integridad, por falta de sinceridad, por falta de rectitud, por soberbia y rebelión contra Dios. Hermano, no hay diferencia entre Acán y Ananías. Pero también estaba recordando un pasaje que me impresiona. Tú sabes esta historia. Siempre hemos hablado de Naamán el sirio, de que era un hombre leproso,
Casi nunca hablamos de la sirvienta que dio el mensaje a la esposa de Naamán. Casi nunca hablamos del siervo que le dijo a Naamán: mira, no fue mucho lo que te pidió, ¿por qué no te haces lo que te dijo? Pero sucede algo especial en este cuadro de Naamán y el profeta Eliseo, que la palabra dice que Naamán tenía un criado, un sirviente que se llamaba Giesi. Y dice que cuando Naamán regresó del río Jordán, limpió la lepra, le ofreció al profeta una ofrenda. Y Naamán no la quiso tomar. Bueno, se despidió Naamán. Y cuando se fue Naamán, en el corazón de Giesi entró un pensamiento: qué oportunidad la que perdió mi amo. Se fue detrás, dejó que pasara cierto tiempo y se fue a alcanzar a Naamán y le mintió y le dijo: a mi amo le acaba de llegar gente de visita y no tiene que poner enfrente de ellos. Y le pidió 2 mudas de vestidos. Naamán se los dio, le dio lo que quería, aún más de la cuenta. Muy bien, regresó Giesi al campamento y el profeta le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él dijo: tu siervo no ha salido a ninguna parte. Naamán le dijo: mi espíritu sabe todo lo que has hecho. ¿Sabes qué dice la palabra? Que la lepra de Naamán se le pegó a Giesi y a toda su descendencia. ¿Sabes por qué sucedió eso? Porque Giesi estaba con el profeta. Él miraba los milagros, las cosas extraordinarias, el mover del movimiento del Espíritu. Pero Giesi no era sincero. Giesi no era sincero, no era leal, no era fiel, no era íntegro. Y te decía, la sinceridad es lo que cuenta. Es el tiempo de detenernos, ¿no? Es el tiempo de actuar y hacer las cosas correctamente. La palabra del Señor dice: ¿quién que se sale del camino no vuelve al camino? ¿Quién que cae no se levanta? Sinceridad. Ante todo, sinceridad. Quiero recordarte algo. La palabra del Señor dice que los israelitas presentaban a Dios sacrificios. Y escucha lo que dice este pasaje: maldito el que engaña. Eso está en Malaquías 1:14. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Escucha esto: maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Quisiera irme a este pasaje y dice la palabra, ¿sí? No, porque yo, dice el Señor, soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Mi nombre es terrible, temible en las naciones. ¿Cómo es eso que los israelitas buscaban? La palabra dice que buscaban lo ciego, lo cojo, lo arruinado, era lo que presentaban a Jehová. Y la palabra en ese pasaje nos dice entonces claramente: maldito el que engaña, el que teniendo, no había lealtad, no había integridad,
sabiendo que Dios es el gran rey, sabiendo que de donde nace el sol hasta donde se pone, su nombre es grande. Y lo que Dios siempre pidió era sin defecto. Pero llegaron a tal grado que se habían desviado. Pero quiero hablar sobre algo muy importante que quizá afecte la vida de muchos cristianos. La palabra del Señor dice que Dios dijo estas palabras: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y Él dijo: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Es inconcebible que a un pueblo con tanto conocimiento, con la palabra escrita, con la relación que tenía Dios con su pueblo, sabían que estaba instituido que había que diezmar, pero no diezmaban. Te quiero decir que tristemente, en la iglesia hay mucha gente que le está robando a Dios. Es lo mismo que estaba haciendo Ananías. Es idéntico. La palabra robará el hombre a Dios. Dice: vosotros me habéis robado. La palabra robar también es sustraer. También es desfalcar. Hermanos, es el momento les decía, de mirar para adentro. De repente nos pasa las de Ananías y Zafira. Pero yo quiero decirte hoy que Dios es un Dios de oportunidades. Los israelitas estaban bajo juicio, estaban bajo maldición. El pueblo del Señor estaba bajo juicio. Le estaban robando a Dios. Se estaban perdiendo la bendición. ¿Cuántos cristianos se están perdiendo la bendición y aparecen como Ananías y Zafira defraudando? Decía al principio que la palabra sustraer es apartar clandestinamente. ¿Sabes qué dijo Jacob con relación al diezmo? El diezmo lo apartaré para ti. Si tú me bendices en este viaje que voy, y si me das pan para comer, y si me das vestido para vestir, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Los israelitas sustraían el diezmo. Y Dios les dijo: malditos sois. No eran fieles. No eran sinceros, no eran obedientes. Decía hace un momento: ¿qué sentido tiene la vida así? La vida cristiana, ¿qué sentido tiene? Te quiero decir algo que está aquí en la palabra. Cuando esto realmente me impresiona. La Biblia dice que Ananías, vamos a hablar del pasaje. Ananías cayó muerto, cayó y expiró, se murió. Los jóvenes lo sacaron. Que vela ni que nada. Lo sacaron y lo sepultaron. Se llevaron 3 horas para esa actividad. El culto, la alabanza, la adoración siguió en la iglesia. Pasadas 3 horas, entró Zafira, su mujer. Me impresiona que una iglesia tan bella, ¿no? Eran tan fieles los hermanos que nadie se salió del culto, que nadie fue a buscar a Zafira para decirle lo que había acontecido. Bueno, esto es interesante para una iglesia, ¿no? Que no se mueva ningún espíritu que afecte nuestra relación con Dios. Siguió el culto, siguió la alabanza, siguió la adoración, siguió la prédica, siguió la enseñanza. Como a las 3 horas entra Zafira, su mujer. Y escucha esto. La pregunta que le hizo Pedro
La palabra dice que lo que le dijo Pedro fue, vamos a ver el versículo número 8. Le dijo Pedro, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea que la idea es que llevaron la ofrenda a los pies de los apóstoles diciendo, digamos que la vendimos en tanto. Yo creo que muchos cristianos habían quedado muy bien con los apóstoles. Habían bendecido a los hermanos con sus ofrendas. Quizás alguien hizo comentarios por ahí que buenos hermanos, que tan llenos de amor. Pero Ananías y Zafira no eran llenos de amor. Lo que hicieron era para ser vistos por los hombres, para quedar bien con la gente. Pero la palabra del Señor no acepta eso en nuestras vidas. La idea es agradar a Dios. Esa es la idea. Le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo, sí, en tanto. La idea es esta, hermanos. Cuando ella respondió a estas palabras, le dijo, porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. ¿Por qué estuviste de acuerdo? Ten cuidado, hermano. Porque a veces nosotros estamos de acuerdo con lo que otros hermanos hacen. Les damos el aval. Hermanos, que Dios nos guarde de entrar en componendas con gente que no temía a Dios, que está en la iglesia ciertamente, pero no temía a Dios. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para mentir, para tentar al Espíritu del Señor? La palabra tentar, una palabra que se traduce como retar a Dios. Hermano, este tiempo es un buen tiempo para reflexionar. Decía, es el tiempo para detenernos un instante y descubrir cuál es nuestra relación con Dios. No tiene sentido. Sinceramente no tiene sentido. ¿De qué sirve exhibir mi vida cristiana si no estoy viviendo una vida cristiana? Te quiero invitar en el nombre de Jesús para que reflexiones. Tanto Ananías como Zafira murieron. La palabra dice que Pedro le dijo, ahorita están entrando los jóvenes que enterraron a tu marido y ahorita te sacan a ti. Y al instante cayó a los pies de Pedro y murió. Bueno, yo pienso en esta hora que hay mucha gente que está muerta en nuestras congregaciones. Como dijo el Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Si casualmente descubres a través de este mensaje que tú necesitas vivir una vida diferente, quiero orar por ti. Señor, yo estoy aquí delante de ti. Este tiempo ha sido un buen tiempo para mí. Ha sido un tiempo de meditación, de autoexamen, y he llegado al entendimiento que no tiene sentido mi cristianismo si no soy fiel, si no soy sincero. Te quiero invitar, hermano, que el Señor te ha hablado esta mañana para que tomes una decisión. Si has descubierto que no eres fiel, que no eres sincero, estás en una congregación. Pero si descubres esto, es el momento que te vuelvas al Señor. Quiero orar por ti. Padre, bendigo a las personas
que amorosamente han entendido, han descubierto su necesidad de ti. Haz, Dios mío, que se dé un giro a esa vida y que haya una dedicación, una consagración sincera. Dale fuerza a estas personas, a estos hermanos que están tomando esta decisión. Como siervo tuyo que soy, levanto mis manos para bendecir sus vidas y encargártelos a ti, Padre, para que eso termine y se comience una nueva etapa, una nueva relación contigo. Dios los bendiga en Cristo Jesús el Señor. Amén y amén.